como de costumbre, saludos dominicanas y dominicanos que siguen este matinal, ojalá, de este canal 4 RD. Rápidamente, es un honor para nosotros recibir junto al doctor Sánchez Cárdenas, viceministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a dos destacadas figuras a quien me honro en presentarles. Fernando Galván, rector de la Universidad de Henares, por demás presidente del Foro Académico Permanente, tema que nos ocupará de manera particular al inicio de esta conversación, y el doctor Carlos Quenán, quien es el vicepresidente del Instituto de las Américas, Francia. Ellos visitan nuestro país a propósito de un importante seminario que expresa y donde se debatieron importantes o se trataron importantes temas que ellos van a socializar con el pueblo dominicano. Sean ustedes, distinguidos amigos, bienvenidos al país que nos sigue en esta ocasión de manera muy placentera. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Doctor. Bueno, agradecer está de más. Le hemos dado muchos agradecimientos, pero ellos han devuelto todo, De manera que nos sentimos muy agradados acá en Ojalá con su visita. Y quisiera que Fernando, como presidente del foro, nos explique qué es el Foro Académico Permanente, de dónde surge esto del Foro Académico Permanente y qué vinculación tiene con CELAC. Bueno, el foro, como dice la palabra, es un lugar de encuentro y de diálogo entre académicos de las dos regiones, de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea. Y surge precisamente porque las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno llegaron a un punto de las dos regiones también, en el año 1999, cuando se reunieron en Río de Janeiro, en que dijeron que una de las prioridades de las políticas de las dos regiones era la educación, la ciencia y la tecnología. Y en los años siguientes hemos estado trabajando, académicos de las dos regiones, y precisamente hicimos una cumbre académica en el año 2013, coincidiendo con la 7ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Santiago de Chile en enero de 2013. Ya habíamos iniciado los trabajos en años anteriores y a partir de ahí hemos estado en la cumbre del año pasado que se celebró en Bruselas, y cada año vamos preparando en unos seminarios pues una serie de propuestas, de reflexiones que luego trasladamos como propuestas a los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, Caribe y la Unión Europea, con el fin de ir mejorando los procesos de la educación superior, de la ciencia, del desarrollo, por ejemplo, y relación con el sector productivo, que la universidad y las enseñanzas de educación superior pueden promover. O sea, ese es el enfoque principal del foro. Y lo que hemos estado haciendo ayer y antes de ayer aquí en Santo Domingo, y que ha salido verdaderamente muy bien, es un seminario preparatorio de la cumbre que tendrá lugar el año que viene, en el año 2017. La cumbre de jefes de Estado recibe de la cumbre académica propuestas con fines de aplicación pública. Eso es decir, los académicos expertos en muchas materias, como uno puede imaginarse, pues desde ciencia, tecnología, medio ambiente, la propia movilidad de estudiantes, etcétera, lo que hace es hacer una serie de reflexiones en primer lugar y luego de elaborar unas propuestas que queremos siempre que sean lo más concretas posibles para trasladarlas a los jefes de Estado y de Gobierno y que estos a su vez pues den instrucciones a sus ministros de Educación, de Ciencia, para que contribuyan a formar y a darle cohesión a lo que llamamos el espacio del conocimiento euro-latinoamericano y caribeño. Ese es el propósito y efectivamente pues en cada uno de los seminarios pues lo dedicamos a unos temas concretos, es lo que hemos hecho aquí en Santo Domingo antes de ayer y ayer, con el fin de ir conformando pues una serie de proyectos concretos para luego trasladarlos a los jefes de Estado y de Gobierno. Ese es el propósito de las cumbres. De ahí el carácter preparatorio. Exactamente, sí, lo llamamos seminario preparatorio. Hemos hecho es el primero que hacemos en el año 2016, aquí en Santo Domingo,
y vamos a hacer un segundo en Estocolmo a principios de octubre. ¿Cuándo desemboca de preparatoria a? Pues al año siguiente. Aún no sabemos la fecha exacta en que va a tener lugar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en 2017. El año pasado, porque se hace cada 2 años, el año pasado fue en junio en Bruselas. Este año, es decir, el año que viene, el año 2017, toca que sea aquí, en América Latina, Caribe. Pero aún no sabemos la fecha exacta y lo que estamos haciendo el año anterior, que es este, preparando, por eso se llaman seminarios preparatorios, precisamente, para llegar el día en los días en que se celebra la cumbre de jefes de Estado, un par de días antes nos reunimos en lo que llamamos la cumbre académica, los académicos. Normalmente son 500, 600 personas de las 2 regiones, más de 200 instituciones participaron, por ejemplo, en Santiago de Chile o en Bruselas el año pasado, y nos reunimos para hacer propuestas concretas. Y hasta ahora los ejes fundamentales hacia donde se dirige la preparatoria. Pues uno de los ejes fundamentales es la acreditación de las enseñanzas universitarias, es decir, lograr que la formación universitaria en América Latina, Caribe y Unión Europea tengan algún cauce de convergencia, de tal manera que puedan identificarse, asumirse por parte de unos y de otros lo que hacen los estudiantes. Ese es uno de los elementos más importantes. ¿Con el objetivo de qué? Pues bueno, de facilitar la movilidad, compartir títulos, compartir experiencias educativas, permitir que un egresado de una universidad de América Latina o de Europa pues tenga el reconocimiento de ese título en otro país, de tal manera que la movilidad de los trabajadores sea un hecho efectivo al final. Ese es uno de los ejes, pero otros pues tienen que ver, como es natural, con la inserción profesional de esos egresados en el sector productivo, en empresas, en fin, en cualquier otra, en industria. Esos son todos los elementos fundamentales, porque hoy la educación superior en todo el mundo, una de las misiones principales que tiene, además, lógicamente, de formar profesionales, de hacer ciencia, tecnología, una de las misiones fundamentales que tiene es acercar la universidad y la empresa al sector productivo. Factores de crisis de lo académico, vamos a decir así. ¿En qué medida? Bueno, vemos el contexto en que las universidades existen y nos damos cuenta que hay grandes convulsiones, grandes renovaciones, nuevos paradigmas en todos los terrenos, a los cuales no siempre ha respondido la academia con mucha prontitud. ¿En qué medida es un factor de crisis que en este caso el componente latinoamericano, digamos, no esté también transfiriendo ciencia, transfiriendo conocimientos académicos en particular? Bueno, la academia, la universidad, ha enfrentado en las últimas décadas, yo diría, un gran desafío, que es la masificación de la educación superior. Y dar respuesta a esto implica justamente que esa masificación vaya de la mano con una calidad de la enseñanza, que no se pierda justamente la calidad como consecuencia de la masificación, y por otro lado, que en esa calidad que debe tener haya una orientación tal que permita contribuir justamente con el desarrollo tecnológico, la innovación, la ciencia y la tecnología. La universidad puede ser un factor de crisis si administra mal esos procesos, o también puede ser un factor para avanzar frente a los problemas que plantean crisis económicas, sociales y demás, si justamente contribuye, como se planteó en la apertura de nuestro seminario, a desarrollar la ciencia, la tecnología, la innovación, la movilidad internacional para favorecer esto, porque existe una creciente internacionalización también del mundo académico, una globalización que se expresa también en ese sentido, en el campo universitario, y entonces puede contribuir, decía, si contribuye con desarrollo de investigaciones, de propuestas, de innovaciones, ligándose al sector productivo, que permitan que haya un modelo de desarrollo, por ejemplo en América Latina, más inclusivo, con mayor componente en el valor agregado de las producciones de inteligencia, de conocimiento, de innovación inteligente.
Es efectivamente Eso es. saliendo de lo tradicional que ha caracterizado a las economías de América Latina, que es una valorización bastante primaria, digamos, de los recursos naturales, de las commodities, incluso en el caso de países del Caribe, el turismo, pero sin mayor valor agregado. Todo esto, entonces, la universidad puede contribuir y ser factor para evitar las tensiones y problemas que derivan de esos modelos económicos, con una enseñanza cada vez más ligada a la calidad y a la movilidad internacional, porque efectivamente el saber hoy en día está diseminado en el mundo y hay que insertarse en esas dinámicas de movilidad profesoral, de másters conjuntos, de titulaciones en materia de doctorados, de circulación de los postdoctorandos, que ya son investigadores maduros y que pueden contribuir a la innovación. Yo creo que esa es la manera de abordar el problema que hemos tenido aquí en el seminario académico y en este caso en la relación específica en ese terreno entre Europa y América Latina y el Caribe. Hay un elemento que es común en los objetivos del foro y de las cumbres, que es crear un campo común, un espacio común en el cual las dos regiones puedan implementar ese acercamiento de las academias. La pregunta viene en la siguiente dirección. Hay entre las dos regiones unas asimetrías enormes. Y si pensamos en América Latina, las asimetrías son todavía mayores, que se acompañan con, digámoslo de alguna manera, riqueza en una región y mucha pobreza en la otra, y mucha desigualdad que está establecida en todos los estudios de Naciones Unidas, la Comisión Económica CEPAL, o sea, todos han establecido en los gobiernos nacionales esas condiciones. En la academia se expresa igual, la misma pobreza que vemos a nivel social, en la academia también. Entonces, un mundo como este, donde no son las materias primas las que van a generar los excedentes que necesitan las sociedades, que está dependiendo de conocimiento de saberes. ¿Cómo crear un espacio común en medio de estas asimetrías? Esto es un desafío sumamente grandioso, el que tiene el foro y las academias y las cumbres presidenciales. Sin duda, ese efectivamente no es una cuestión fácil, no es una cuestión baladí, porque a lo que nos estamos enfrentando es a esas asimetrías. Quizá una de las, lo comentábamos estos días en el foro, ¿no? Un 80% de los estudiantes de América Latina y del Caribe en el nivel superior se concentran en 4 países fundamentalmente de la región. Que significa al final que hay apenas menos de un 20%. 16%. Eso es, en todos los demás países, ¿no? Ese es uno de los elementos de asimetría, pero uno también comparando las dos regiones, Europa por un lado, América Latina y Caribe por otro, uno de los fenómenos que más nos preocupan es que Europa ha conseguido que, aún siendo un continente pues con muchos países con lenguas y culturas distintas, tradiciones distintas, etcétera, ha conseguido un cierto nivel de coherencia en el nivel superior que permite que un título que se imparte en Eslovenia o en Dinamarca pues sea reconocido en Italia o en Portugal o en España, etcétera, ¿no? Y lo que más nos llama la atención a todos, en Europa y en América Latina y Caribe también, es que un continente como esta región, donde hay una lengua de comunicación como es el español, con una implantación tan amplia en toda la región, sabemos naturalmente que hay otras lenguas, y que aquí en el Caribe tenemos el francés y el inglés y el holandés, pero es indudable que, no sé cuál es el porcentaje, pero probablemente, exceptuando Brasil, el resto de la región, el 90% de la población habla español. Sí. Sin embargo, que no hayamos conseguido una simetría en el reconocimiento de los estudios de educación superior. Ese es verdaderamente un reto. Hay, desde luego, iniciativas muy loables que se están lanzando, pero debemos perseverar en ese camino, porque yo creo que ese es el camino del futuro, el que va a permitir que el crecimiento económico, la riqueza de nuestros países en esta región sea creciente precisamente a través de la educación superior, de la incorporación de la ciencia, la tecnología, la innovación en la vida cotidiana de todos los habitantes de esta región.
Y ese es un elemento en lo que yo creo que podemos contribuir desde un lado y otro del Atlántico, en este caso, luchando conjuntamente y haciendo conscientes a los jefes de Estado y de Gobierno de cuáles son esas prioridades fundamentales en la educación superior. En los sistemas educativos latinoamericanos, bueno, creo que a nivel mundial hay un crecimiento de la educación privada que está supliendo muchas deficiencias que había en la parte pública. Hay muchos modelos. El punto al que quiero llegar es el siguiente. En ese contexto que acaba de describir, hacia futuro, con las asimetrías, las necesidades que tienen, por ejemplo, países como el nuestro, que necesitan, como señalábamos ayer, no recuerdo cuál expositor que señalaba, señalamiento de Stiglitz, de que uno de los factores claves del proceso hacia el desarrollo tenía que ver con recursos humanos, tener una reserva de recursos humanos altamente calificados para poder ingresar en la economía moderna. En el caso de países con estas asimetrías, para lograr eso, tenemos que pasar, y es la discusión de ayer, por posgrado. En el posgrado es que está ese alto nivel en los recursos humanos que se logra. Pero nosotros tenemos retrasos enormes. Mucho en Brasil que está produciendo posgrados casi como churros, vamos a decir, y nosotros que apenas vamos entrando en la fase de posgrados en ciencias e ingenierías. Hay un nivel de solidaridad en esta cooperación que las academias europeas tendrán que suplir a América Latina, sobre todo Caribe, Centroamérica, que están más retrasados, para poder nivelar un poco este proceso que estamos hablando. Y que no tiene que ser necesariamente cimentado por los jefes de Estado, la cooperación entre las universidades. Sí. ¿Cómo ven el tema de ese vínculo? Bueno, efectivamente vamos entrando en cosas bien concretas, pero que al mismo tiempo hay que verlas en un marco más general. El posgrado es fundamental, por eso se le dedicó una sesión específica a la temática de la calidad y de la heterogeneidad en materia de posgrados. Y es además un punto de conexión muy importante entre la educación superior y la investigación, porque es indudable que hacen falta investigadores con conocedores en profundidad de ciertas temáticas para impartir cursos allí y generar a partir de ello una masa crítica en cada país, que creo que es un problema de República Dominicana y otro, de investigadores, de laboratorios de investigación. Sí. Entonces ahí es donde juega este tema de la articulación internacional con los países que están más desarrollados, no solo del lado europeo, sino también incluso de América Latina, para generar esas masas críticas en una perspectiva de solidaridad. No se nos escapa que hay también una perspectiva de competencia entre las instituciones universitarias, que hay un mercado mundial de la educación, pero justamente esto hace también que desde el lado europeo, además de una solidaridad ligada a valores comunes entre las dos regiones, a una historia común, pues haya también el interés de justamente desarrollar estos mercados con los países latinoamericanos que tienen una masificación de la educación, lo dijimos, un crecimiento demográfico, un gran potencial finalmente para desarrollar esto. Entonces, el tema es cómo se articula este tipo de cosas y cómo logramos que tengamos una dinámica más fuerte que la que ya existe, porque de hecho el espacio latinoamericano de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, desde por lo menos Río de Janeiro, como decía el rector Galván, se ha impulsado, se ha desarrollado. Lo que buscamos en el proceso de los foros, del foro académico permanente y de las cumbres, es reforzar la instalación de este tema en el diálogo birregional. Logramos, por ejemplo, en el proceso acumulativo de las cumbres, que es lento, porque es una cuestión que no se transforma de la noche a la mañana, que los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas incluyeran una nueva línea de cooperación birregional sobre la educación superior. Esto crea condiciones para que la comunidad universitaria demande condiciones normativas y financieras más favorables, porque hace falta recursos para esto, imaginación para concebir programas que, por ejemplo, vinculen los postdoctorandos de ambas regiones en relacionados a posgrados. Sí. Entonces, todo esto, pues ahora hay que transformarlo de alguna manera en normas más generales, porque la realidad se ha desarrollado, no ha impedido que haya acuerdos entre una universidad de Europa y otra de América Latina y del Caribe para desarrollar un máster común. Lo que queremos es que se masifique
Y esto implica discutir también sobre la heterogeneidad de la región, porque un país que tiene un desarrollo educativo superior muy importante, pues respecto a otro que lo tiene menos, para hacer un posgrado en común, lo que quiere es que la calidad se aproxime, se cierre un poco esta brecha, porque si no puede deteriorarse su propia imagen o su propia reputación sobre estos temas. Un proceso lento, pero es central, los posgrados, el desarrollo de masas críticas de investigadores y una dinámica de cooperación que no excluye también tensiones, competencias. A la población en general que nos pueda estar escuchando, también muy heterogénea, les encanta que le pelemos el plátano, como decimos aquí, ¿verdad? Y a mí me entretiene hacerlo. Esa es tu especialidad. No, en realidad, para que también la gente pueda tener una escala aproximada del fenómeno y del proceso o de los procesos de los que estamos conversando. ¿Sigue siendo la universidad europea elitista? ¿O se ha masificado y en qué proporción? Aquí nosotros tenemos alrededor, doctor, ¿de cuántas universidades? 52. 52. Somos un país de 10 millones de habitantes, un porcentaje altísimo. Es más, se tiene la pretensión, siempre se ha tenido, y hasta ahí hemos llegado, de que todo el que sale de un bachillerato, eficiente o deficiente, los hay de ambas categorías, debe obligatoriamente ser universitario. Cuando no, doctor o tener posgrado, es como una realización particular. Usted tiene 10 hijos y su gran orgullo es que los llevó a la universidad a los 10. Nosotros sabemos que un poco la sociedad europea a través de la historia se fue estratificando de tal suerte que no era que se anchaba el embudo, sino que de alguna manera se cerraba, y más cuando se habla de la excelencia académica. ¿En qué medida la asimetría atraviesa también por una distorsión del ente académico como un ente de movilidad social y crecimiento, digamos, de los grupos? Sí. Bueno, yo creo que el acceso a la educación superior es un factor de enriquecimiento de los pueblos, en primer lugar, con lo cual a mí me parece muy bien que cuantas más personas acudan a la universidad, se formen. Al final eso es una gran ventaja para un Estado, para una nación, porque sus ciudadanos son más cultos, tienen más posibilidades de progresar, y eso al final es enriquecimiento, como digo, para un país. Claro, un taxista con un nivel, con un grado académico, pues tiene que ser fabuloso en cualquier parte del mundo. Lo que también hay que distinguir, esa era la primera declaración, la mía, ¿no? Lo que también hay que distinguir es que no todas las universidades pueden ser iguales, como no todo el mundo es igual, porque la gente tiene capacidades distintas. Uno sirve para hacer tecnología y otro sirve seguramente para hacer historia, y bueno, pues la diversidad y la heterogeneidad que tienen las personas y también las sociedades, ¿no? Pero dicho que eso de que es bueno que la educación superior llegue a todos los estratos de la población, también hay que decir que las universidades deben tener niveles distintos en cada uno de los países. Hay universidades que son sobre todo investigadoras, que son la punta de lanza de lo que se está haciendo en el mundo, y que eso se produce en muchos países y no necesariamente solo en los más ricos o los más poderosos, y que por otro lado los estados y los gobiernos deben, por el bien de la propia nación, proteger cada una de esas instituciones en su diversidad. Entonces, ¿la Universidad Europea es elitista? Yo creo que no, depende también de las circunstancias de cada país, pero las universidades en muchos países europeos están abiertas a un buen sector de la población, y en general la mayoría de las universidades europeas son para los estudiantes y sus familias gratuitas o casi gratuitas. A veces no es una gratuidad al 100%, pero en un porcentaje que, quitando 4 o 5 países de toda la Unión Europea, en el resto los estudiantes tienen acceso a la educación superior sin un coste adicional importante. Pero dentro de esa heterogeneidad, pues hay universidades
que tienen mucho prestigio, que seleccionan mucho a sus estudiantes, porque hacen ciencia y tecnología verdaderamente de punta. Es decir, y esto pues es así porque la realidad es como es. Esa es su cantera. No podemos pensar que todos pueden hacer lo mismo y con el mismo resultado, ¿no? Sí, si me permite. Yo pienso que podríamos muy esquemáticamente pensar que frente al fenómeno de la masificación se ha desarrollado en Europa y en América Latina, aunque en grados diversos, una especie de tren con 3 clases. Una primera clase que es la de las grandes universidades de excelencia, no voy a nombrar ninguna de Europa y América Latina, pero diríamos Harvard, MIT, para citar, allí justamente son los que están en la carrera de, dadas excelencia, de poder generar premios Nobel, investigaciones novedosas, etc. Hay una tercera categoría, que es una categoría opuesta completamente, de baja calidad, muchas veces bastante, digamos, dominada por el sector privado, pero no siempre, no solo, que ha respondido mal a la masificación, con títulos que valen poco y demás, y que no terminan de generar esto que decía el rector Galván, es decir, una evolución hacia mayor cultura, mayor educación. Es pobre su aporte. Y un segundo vagón, la segunda clase, que es la de las universidades, que son de calidad, pero no necesariamente de la excelencia o de punta en ciertos sectores, pero que responden bien al desarrollo productivo de una región, de una ciudad o un sector específico. Ese segundo nivel es el que hay que desarrollar y reforzar. Yo diría que en Europa el tercer nivel está poco desarrollado. En América Latina a veces se ha dado una respuesta mala a esa masificación. Y entonces la cuestión es cómo, en acuerdos internacionales, movilidad y demás, ese segundo vagón gana terreno respecto del tercero y se da una respuesta adecuada al problema de la masificación. Excelente, muy bien esto. Finalmente nos quedan muy pocos minutos. La impresión de ustedes del desarrollo de este primer seminario preparatorio de Santo Domingo, ¿qué sabor les deja? Pues muy dulce el sabor, debo decirlo con total franqueza, porque nos hemos acercado a realidades que otras veces no se han debatido en los foros. En concreto, hablando de estas cuestiones que planteaba Guillermo y que planteaba también el viceministro, de la heterogeneidad, la diversidad, el fenómeno lo que es Centroamérica y Caribe, por ejemplo, se planteó esto en varios momentos del foro. Es decir, cómo se puede colaborar, por ejemplo, en ciencia o en tecnología entre países que tienen universidades muy avanzadas y países que son muy pequeños, que tienen recursos muy limitados, ¿no? Pues eso se puede hacer, y hay programas además de la Unión Europea, como los del Horizonte 2020, es un ejemplo, pero se podrían citar otros, donde se fomenta la colaboración. Porque como acaba de decir Carlos, hay universidades en determinados ámbitos regionales que pueden realizar una labor en ciencia, en el descubrimiento, en la innovación, que pueden ser de enorme utilidad a nivel global, en aspectos muy concretos. Lo que hay que saber es identificar aquellos polos de conocimiento donde se encuentran y buscar la colaboración. Lo que no podemos pretender es que una universidad pequeña en un país pequeño con recursos reducidos produzca los mismos niveles que una universidad grande en un país más rico, en todos los ámbitos del conocimiento. Pero sí que en un punto del Caribe o de América Central o de Sudamérica haya universidades que se especialicen en una materia concreta y que puedan producir ciencia de primer nivel en cooperación con universidades europeas o universidades de América Latina que sean mucho más potentes porque tienen más recursos. Entonces, esa es una de las lecciones que yo me llevo aprendidas de este foro y que me ha parecido además de enorme utilidad para poder enfocar unas propuestas muy concretas de cómo favorecer esa cooperación en el campo de la ciencia y de la innovación, por ejemplo. Así es. Se termina el tiempo, pero no quiero que cerremos el programa con una última acotación muy breve, Carlos. Vamos a Estocolmo. El primer seminario, toda esta memoria que queda aquí se va a sumar a la que se va a producir allí para trasladar a la cumbre académica. ¿Qué expectativas tenemos en términos temáticos? No son ustedes ayer presentados, recibimos la invitación del coordinador de ese segundo seminario. ¿Qué expectativas llevan ustedes para este segundo seminario preparatorio? Bueno,
los seminarios preparatorios son elaborados en interacción entre los comités locales, como el que ustedes organizaron aquí con el Ministerio, con instituciones universitarias dominicanas y el Foro Académico Permanente. Nosotros no predeterminamos, pero ya hemos discutido efectivamente que además de profundizar algunos de estos temas que se abordaron aquí, el reconocimiento de títulos en América Latina, la propuesta de IESALC, UNESCO, o el tema de la acreditación, o el tema de la calidad de los posgrados, por citar algunos de ellos, indudablemente se abordó menos que en otros casos la temática, por ejemplo, de la articulación entre las propuestas del mundo académico y las políticas públicas. Sí. Es un tema que vamos a tener que ir afinando porque vamos hacia la cumbre académica de 2017, que se hará, como se dijo antes, en algún país, el que tome la presidencia pro tempore de la CELAC, después de la República Dominicana. Entonces yo creo que va a haber temas como ese que vamos a privilegiar, probablemente volver sobre el tema de la articulación entre la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, porque estamos en un país europeo, que justamente es un ejemplo interesante de país pequeño, mediano, pero que ha desarrollado especializaciones. Todos conocemos la industria de la madera, por ejemplo, o a la electrónica de Europa del Norte. Entonces, cómo esa experiencia por ejemplo, de Suecia y de los países nórdicos sirve a los países pequeños, porque, para concluir, Rafael, Guillermo, la cuestión central es que esto es un proceso acumulativo, como dijimos Fernando y yo antes, donde no podemos dispersarnos en 1000 temas, pero al mismo tiempo hay que cubrir el conjunto y tratar de llevar propuestas muy precisas, concretas, a los jefes de Estado en la próxima cumbre de 2017. Que son los caminos del campo común que queremos construir. Son con estos temas aterrizarlo y ver cómo se va creando esos puentes de vinculación. No puedo dejar de agradecer a Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá, y a Carlos Quenán, vicepresidente del Instituto de las Américas, Francia, su comparecencia en este matinal, sin antes decirles cuál es el riesgo, o preguntarles cuál es el riesgo de que al final de cuentas nosotros ya dijimos que teníamos pesos distintos, que habían importantes asimetrías que se vencían por la globalización misma. ¿Cuál es el riesgo de que pueda suceder un tanto lo que garantizó que China diera un verdadero gran salto como economía y como factor en el mundo? Que fue que ella recogió, hizo lo que nosotros llamamos FONI 1, FONI 2 y FONI 3, recogió a todos esos chinos que esparció por las universidades del mundo, campos socialistas y capitalistas, y hizo así, lo recogió y digo yo, nosotros pagamos lo que paga el mercado laboral de punta, y entonces nosotros podemos darnos el lujo de ser lo que hoy somos. ¿Y en qué medida eso afianzaría la condición de los países, digamos, tercermundistas, como los nuestros de Centroamérica, del Caribe, que netos exportadores por igual de cerebros? ¿Cuál es el riesgo de que estemos invirtiendo en algo que finalmente ya tampoco nos pertenece? Rector. Yo creo que ese riesgo que obviamente existe, porque ya lo ha descrito muy bien Guillermo al poner ese ejemplo, tiene que lucharse contra él precisamente reforzando las estructuras en las que un país puede competir a nivel global. Yo creo que los países, y los países pequeños especialmente, tienen que pensar que sus recursos son limitados y no pueden ser los mismos recursos que tiene China o que tienen los Estados Unidos de América. Entonces, lo suyo es que haya un enfoque claro hacia un campo determinado en el que el país tiene potencial, tiene cerebro, tiene talento, y si invierte en ese sector o en esos sectores, no estoy diciendo que se especialice solo en una cosa, al final lo que va a hacer es atraer talento internacional, porque ahí, en ese momento, en ese lugar, se puede estar haciendo innovación a nivel global y, por tanto, enriqueciendo al país y enriqueciendo al mundo en su totalidad. Yo creo que es una forma de combatir ese riesgo que evidentemente existe
si lo que tienes es un conjunto de investigadores, de científicos, de gente con talento, que no puede desarrollar ese talento en su país porque no tiene los recursos. Claro. Pues a mi juicio, y no sé Carlos, cómo lo ves, completamente de acuerdo, Fernando. De lo que se trata es de generar una masa crítica en algunos sectores específicos, claro, y después, a partir de ello, se pueden, de manera innovadora y aprovechando el desarrollo tecnológico actual, establecer acuerdos con laboratorios donde hay científicos de ese país. Hay programas, por ejemplo, en Argentina se desarrolló el programa Raíces, que buscaba eso, es decir, que investigadores esparcidos en todo el mundo, claro, en un país que tiene una cierta masa crítica en este campo de la investigación, pues pudiesen vincularse con laboratorios locales. Entonces, pasar una parte del año, 2 o 3 meses, investigando o impartiendo cursos en un posgrado de calidad, etc. Entonces, hay una posibilidad, porque esta dispersión de investigadores en países más avanzados es un riesgo que se queden, pero también es una oportunidad que debe aprovecharse. Y entonces ahí está la cuestión que hay que analizar. El caso de República Dominicana, con tantos recursos, por ejemplo, esparcidos en el mundo, en Europa, hemos tenido muchos alumnos en Francia, en España, sí, en Estados Unidos ni hablar. Ahí hay una cosa que hay que seguir profundizando. Y yo creo que como estamos llegando al final, me gustaría, creo que Fernando se asocia completamente a esto, no solo nos queda un sabor dulce por lo que hemos discutido, sino también por la gran amabilidad, por la hospitalidad de nuestros interlocutores en República Dominicana, que nos han hecho pasar 2 días extremadamente agradables. Y eso que no lo han aderezado con lo amargo, que ahí es donde se pone interesante. Pero la hospitalidad dominicana es proverbial y desde luego ha sido demostrada claramente en estas jornadas, eso por supuesto. Muchísimas gracias, queridos invitados. A ustedes. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es comprometer a Fernando y a Carlos, que son habitué en República Dominicana por muchos motivos académicos. Pues ya probaron el amargo. De que la próxima vez podamos extender estos temas y que llevemos a la sociedad dominicana información, reflexiones sobre ellos, porque van a ayudar mucho en este proceso. Y ahora le toca al distinguido economista, don Lucas Vice, quien viene con unos ecos del mundo. Y le toca a él el bate.